Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase. Como les dije en la clase pasada, en esta vamos a hacer el problema inverso que vimos la clase pasada. Es decir, lo que vamos a hacer es, dado un conjunto de puntos en el plano, lo que queremos es describir o encontrar una parametrización, de manera que la trayectoria que describe esa parametrización me dé ese conjunto de puntos dado. El problema es el siguiente, dado A, un conjunto de puntos del plano queremos encontrar una parametrización de manera que ese conjunto A que me dieron sea justamente una curva parametrizada por esa parametrización que encontré. Ejemplo. El conjunto que me dan es el conjunto de los xy, tales que y es igual a x cuadrado más 1. Entonces, esto es el conjunto de puntos de todo R2, ¿sí?, que satisfacen esa relación. ¿Cómo encuentro una parametrización y en dónde se tienen que mover los t's? De manera que la curva que determina esa parametrización sea exactamente ese conjunto de puntos. Y entonces, típicamente lo que uno hace es, sabiendo que y acá lo puedo despejar en función de t, o sea que esto en realidad es una función, ¿no? De hecho, gráficamente todos sabemos que esto es la parábola corrida al 1, ¿no? Entonces, lo que quiero es ahora una parametrización que me describa este conjunto de puntos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, en estos casos, cuando el y se puede escribir en función del x, lo que puedo escribir es, empecemos por escribir que este conjunto de puntos se puede describir como los x, x cuadrado más 1. Y acá uno ya se puede dar cuenta que de alguna manera ya encontré la parametrización, solo que ahora el parámetro se llama x, ¿está bien? Y no t como lo veníamos llamando. Pero entonces lo que muchas veces uno hace es que a x lo voy a llamar t, justamente para escribirlo en función de la variable t, aunque da igual, si alguien lo quiere dejar expresado en función de x es indistinto. Pero entonces para escribirlo en el formato en el que veníamos escribiendo, voy a escribir que x es t y el y, ¿cómo es? Si el y es el x cuadrado más 1 y x se llama t, y es t cuadrado más 1. ¿Está bien? ¿Y dónde se mueve t? Bueno, si yo quería todo el conjunto de puntos sin ninguna restricción, ¿sí?, el t se va a tener que mover en todos los reales. Entonces, de esta manera encontré una parametrización, de manera que la curva que determina esa parametrización es exactamente este conjunto de puntos. La pregunta que uno se puede hacer acá es si hay otra parametrización. Van a ver que hay infinitas, en verdad. Sabemos que hay un montón, en particular infinitas, podemos saber. ¿Cómo podríamos describir otra? Y bueno, una forma clásica es reescribir a esto es, por ejemplo, reescalar, ¿sí?, la variable t. Yo sé que si t se mueve en todos los reales, 2t también me recorre todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una forma clásica de encontrar otra parametrización es reescalar al parámetro t, si lo tengo así despejado, y de esta manera entonces voy a escribir que el y ahora, acuérdense que tenía que ser el x cuadrado más 1. Si x es 2 por t, el y va a ser 4t cuadrado más 1. Con t moviéndose también en todos los reales. Esta es otra parametrización que también satisface que me da la curva, que es este mismo conjunto de puntos. Y algo interesante para observar es que fíjense que para esta parametrización, cuando t vale 0, estoy en el 0,1 y cuando t vale 1, estoy en el 1,2. En cambio, para esta parametrización, ¿sí?, o sea que estoy en el 0,1 y después voy a parar al 1,2. ¿Sí? Estoy en este tramito cuando t se mueve entre 0 y 1 para esta parametrización. Y sin embargo, para esta parametrización, fíjense que cuando t está en el 0, vale 0, estoy en el mismo 0,1, pero cuando t vale 1, ya estoy en el 2
4. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Que lo que esta recorre en una unidad de tiempo, esta recorre en media unidad de tiempo, ¿sí? O sea, esta es más rápida. A eso nos referíamos al principio de todo en la clase pasada, cuando decíamos que por ahí la velocidad con la que se está recorriendo es distinta, ¿está bien? Pero como conjunto de puntos es el mismo, y eso es lo que nos importaba. Y esto nos da una idea general que podemos hacer, y es la siguiente. Entonces, si el conjunto de puntos que me dan es ya el gráfico de una función, fíjense, o sea, es un conjunto de puntos dados de esta forma, incluso me lo pueden dar con los x moviéndose en un cierto intervalo, o sea, esto es lo que se define como el gráfico de una función, como teníamos en el caso en el que y era x cuadrado, que habíamos escrito x, x cuadrado más 1, x cuadrado más 1, perdón, habíamos escrito x, x cuadrado más 1, ¿cierto? Bueno, ¿puedo dar una parametrización para este conjunto de puntos de manera que la curva me dé este mismo conjunto de puntos? Sí, la puedo dar. Y es bastante natural, igual que como hicimos recién, que voy a llamar x a t y voy a llamar y a f de t. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si voy a escribir ahora el conjunto x de t y de t, ¿qué me da eso? Me da exactamente tf de t. ¿Dónde voy a pedirle que se mueva t? Le voy a pedir que se mueva en el mismo intervalo que me pedían. Y no sé si observan que entonces x de t y de t es el conjunto de puntos, ¿no? Que viene dado por t, f de t, con t moviéndose en el intervalo y, es exactamente lo que era el conjunto A, solo que ahora es otra la variable. En lugar de llamarse x, acá la estoy llamando t. ¿Está bien? Porque se llama t porque está representando el tiempo y algo del movimiento, pero es simplemente una variable. Bien, y otra observación que podemos hacer a partir de esto es que si ahora el conjunto en realidad es el gráfico de una función como x en función de y, como habíamos visto en el ejemplo 2 de la clase pasada de la parábola, entonces en este caso típicamente lo que uno va a tener acá es una g de y, y con y moviéndose en algún intervalo j. ¿Está bien? Entonces esto lo que me está diciendo es que es el gráfico de una función al revés, pero si lo quiero escribir como conjunto de puntos en el plano son los xy en R2 con x, que es g de y, y el y, que se mueve j, ¿no? Esta es otra forma de describirlo, como nos habían dado en el caso de la parábola, en el ejemplo anterior. ¿Cómo es una parametrización para este tipo de problemas y una parametrización? Entonces, ¿cómo va a ser? Igual que como hicimos recién, vamos a llamar a la variable ahora y, es a la que llamamos t, ¿está bien? Y entonces x, ¿quién va a ser? X va a ser g de t. ¿Está bien? Entonces esta es, siempre me sirve si me dan, ahora en lugar de una función de, como en este ejemplo, de y en función de x, me dan una función x como función de y, entonces siempre me va a servir poner g de t, t como parametrización con t moviéndose en el mismo intervalo donde se movía el y. ¿Está bien? Bueno, y ahora un último ejemplo, y con esto sí terminamos, es si quiero ahora dar una parametrización para el conjunto de puntos que viene dado por los xy Entonces, ¿qué es este conjunto de puntos? Bueno, nosotros ya sabíamos que este conjunto de puntos, lo vimos hace unas clases, lo que describe es la circunferencia, ¿no? Porque son todos los puntos que distan del 1 menos 2 en exactamente una unidad, si pongo ahí raíz cuadrada. Y entonces, esto es exactamente la circunferencia de centro 1 menos 2 y radio 1. Una cosa así. Y esa circunferencia ahora la quiero describir con una parametrización. Entonces, ¿qué habíamos visto nosotros hace un rato? Lo que habíamos visto es que al conjunto, y voy a cambiar las variables a propósito acá, ¿no? Habíamos dicho que el conjunto de los zw en el plano, ¿sí? Tal es que z cuadrado más w cuadrado
era igual a 1. A este ya habíamos mostrado que lo habíamos podido describir con la parametrización z igual coseno de t, w igual seno de t, con t en el 0, 2pi. ¿Sí? Insisto con que cambié los nombres de las letras a propósito. Acá podría haber puesto los x y en el plano, tales que x cuadrado más y cuadrado es 1, y la parametrización es x igual coseno de t y igual seno de t con t moviéndose en el 0, 2pi. Eso nos da la circunferencia de centro 0 y radio 1. Entonces, si miro esa expresión que está acá, lo que veo es que tengo de alguna manera un algo al cuadrado más un algo al cuadrado igual a 1, donde ese algo, que es, ahí se llama x menos 1, lo puedo pensar como el z que tengo acá, y ese i más 2 lo puedo pensar como el w que tengo acá. Entonces, lo que observo es que este y esto que está acá son lo que quiero ahora reescribir como coseno de t, seno de t para mi parametrización. O sea, lo que voy a proponer es que el x menos 1 sea coseno de t y que el i más 2 sea seno de t con t moviéndose en el 0, 2pi, donde en el fondo lo que estoy pensando es unas nuevas variables que se llaman z igual x menos 1 y w igual i más 2, ¿cierto? Y entonces estoy usando, que ya sabemos que esta es la parametrización del círculo de centro 0 y radio 1, simplemente para correrlo y escribir, ¿no? Correrlo al 1 menos 2 y reescribirlo entonces de esta manera, que me queda entonces que x es 1 más coseno de t y el i es menos 2 más seno de t. Y acá tenemos entonces la parametrización que estábamos buscando con t moviéndose en el 0, 2pi. Entonces, con esto terminamos esta parte. Nos falta un ejemplo más, que lo va a hacer ahora Julián, y es el ejemplo de la cicloide. Hola a todos y todas. Para terminar esta clase, lo que quería mostrarles con Constanza, es otro ejemplo de curva de trayectoria, pero a diferencia de los ejemplos que vieron antes con Constanza, donde o bien tenían la curva ya dada de forma paramétrica y tenían que encontrar el conjunto, o bien tenían descrito el conjunto en coordenadas cartesianas y trataron de buscar la parametrización, lo que yo quiero hacer ahora es mostrarles un ejemplo donde la curva va a estar dada descripta en términos de un movimiento. Entonces vamos a ver cómo después podemos ese movimiento traducirlo a describirlo de forma paramétrica. Y podemos después interpretarlo, ver qué gráfico tiene. Y como plus, sobre el final, una vez que terminemos de estudiar la curva esta en el pizarrón, voy a mostrarles cómo usar un software de graficación muy conocido llamado GeoGebra, que es de software libre, es de uso libre. Ustedes pueden descargarlo de internet, después les dejaremos en la descripción las instrucciones de cómo hacer para descargarlo. Y voy a mostrarles cómo podemos usar ese software para graficar en particular la curva que voy a presentar hoy, que se llama la cicloide, y van a poder hacer también ahí usar ese software para graficar, por ejemplo, todas las curvas que vienen con Constanza o todas las curvas que van a encontrar en su guía de ejercitación. Entonces vamos a empezar por dar una descripción de qué es la cicloide. Bueno, la cicloide es una curva bastante interesante de estudiar, que pueden pensarlo de la siguiente manera. Imagino que todos o la mayoría de ustedes han andado en bicicleta, sabe viajar en bicicleta, y ven que muchas bicicletas tienen atadas, agregadas a los rayos de la rueda, lo que se llama un ojo de gato, que son esas lucecitas que no tienen luz, sino que brillan en la oscuridad, que se ponen en la rueda. Entonces lo que nosotros queremos tratar de describir es cuál es el movimiento que realiza ese ojo de gato a medida que la bicicleta va avanzando. Entonces parece un problema, ahí como ven lo que yo les decía, la curva la tenemos descrita ahora no por una ecuación ni por una parametrización, sino por un movimiento. Entonces tenemos que tratar ahora de buscar una descripción matemática de ese movimiento y a partir de esa descripción matemática poder encontrar las ecuaciones que parametrizan ese movimiento. Entonces, muy bien, ¿cómo sería geométricamente este movimiento? Bueno, imaginemos que tenemos la rueda de la bicicleta es un círculo. Entonces este círculo, yo lo voy a pensar, tengo que graficarlo, que está en un par de ejes cartesianos. Entonces vamos a suponer que la rueda está apoyada en el piso
y el piso es el eje de las X. Este es el eje de las X. Entonces, a medida que la rueda de la bicicleta que yo avanzo, la bicicleta se mueve en algún sentido. Vamos a suponer que el sentido en que se mueve es en el sentido hacia la derecha. Hacia ahí es donde se está moviendo la bicicleta. Entonces, si nosotros nos fijamos en el centro de la rueda, que sería el centro este que está acá, ese centro vamos a notarlo con la letra C. Entonces, ese centro vamos a suponer que se está moviendo hacia la derecha con velocidad constante 1. Está yendo siempre a una velocidad constante. Estoy pedaleando a una velocidad firme, se está moviendo a velocidad 1. Entonces, si este centro se está moviendo, vamos a ver cómo serían las ecuaciones para que describe este centro. Entonces, vamos a tomar un parámetro, ese parámetro lo llamemos con la letra t, como venían haciendo con Constanza. Entonces, t es el tiempo. Entonces, para cada instante de tiempo t, ese centro está moviéndose a la derecha. Entonces, vamos a darle, esta rueda va a tener algún radio, en algunas unidades. Bueno, vamos a fijar que tiene radio 1. Por simplicidad, entonces, si tiene radio 1, esta altura, la altura del centro, es el radio de la rueda. Entonces, la altura del centro es i, es 1. Y 1 tiene que ser entonces la coordenada i del centro. Entonces, el centro va a tener coordenadas algo 1, ¿no? La coordenada y va a ser siempre 1 porque se mantiene siempre a altura 1. Y la coordenada x del centro, digamos que por acá está el eje, ¿no? Este es el eje de las i's. La coordenada x del centro, bueno, a medida que el tiempo avanza se va desplazando hacia la derecha. Como quiero que se vaya desplazando a velocidad constante, vamos a suponer que la velocidad constante es 1, bueno, la coordenada x del centro va a ser la letra t, va a ser el parámetro t. Entonces, a medida que el tiempo avanza, ese centro se va desplazando hacia la derecha a velocidad uniforme. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos ahora para modelar que la rueda va girando y que tengo yo mi ojo de gato pegado en la rueda y que eso va girando a medida que la rueda avanza? Entonces, supongamos que, para fijar ideas, que el ojo de gato está puesto acá. ¿Está bien? Está puesto justo en el borde de la rueda, después es una idealización. Entonces este es mi punto P. Entonces lo que nosotros queremos ver es cuál es la trayectoria que va describiendo este punto P a medida que avance. Entonces digamos que cuando yo inicié, la rueda estaba acá, cuando empecé el movimiento la rueda estaba justo acá, y el punto P estaba acá abajo. Entonces si el punto P estaba acá abajo, cuando la rueda gira, avancé hasta acá, el punto P rodó y ahora está acá, ¿no? Cuando la rueda va avanzando, el punto P va rodando. Entonces, ¿cuánto rodó el punto P? ¿Cuánto es lo que rodó el punto P? Entonces, lo que vemos es que lo que rodó el punto P es exactamente lo que se trasladó la rueda. Porque a medida que voy rodando, exactamente lo que avanza la rueda es lo que rueda. ¿Se entiende eso? Entonces, la longitud de este arco es exactamente esto. Esto vale t, ¿no? Eso vale t, porque es la coordenada x del centro. Entonces, cuando yo me desplacé t, eso es lo que rodó, este que está acá. Bueno, entonces esta longitud vale t, muy bien. Este punto es P, llamemos a este punto que está acá Q, el nuevo punto que está acá abajo. Vamos a tratar ahora de hacer una descripción de las ecuaciones del punto P. ¿Sí? Nuestro objetivo es hacer las ecuaciones del punto P. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Bien, hacemos siempre en este tipo de curvas hay que usar un poco de geometría. Entonces, ¿cómo podemos usar la geometría para describir esto? Bueno, uno se arma este triangulito que está acá. 1, el punto P con C. Voy de acá paralelamente hasta este punto y acá vengo para acá. Entonces, me armo mi triangulito. Este es mi triangulito. Muy bien. Entonces, este punto, llamémoslo R. Este punto lo llamamos R. Entonces, fíjense que todo está en movimiento, ¿no? Para cada instante de tiempo t, esto se está moviendo para allá. Bueno, entonces, ¿cómo podemos calcular las coordenadas del punto P? Fíjense lo siguiente. Si como el punto P que es el objeto mío de estudio, ¿no? Es la trayectoria que está describiendo el ojo de gato que está ubicado en el punto P, digamos que tiene coordenadas x e y,
donde x es función de t e y es función de t. Entonces, ¿cómo mido x? X es cuánto se movía hacia la derecha el punto P. Bueno, mirar cómo se movía hacia la derecha el punto P va a ser exactamente la distancia. Si llamamos O al origen de coordenadas, es la distancia que hay de O a Q menos la distancia que hay de P a R. Entonces, ¿quién va a ser X? X va a ser la distancia que hay de O a Q, el módulo del vector OQ, menos la distancia que hay de P a R, menos el módulo de PR. La distancia que hay de O a Q ya la sabemos calcular, es exactamente T. Entonces, este número vale T. Ahora vamos a tener que pelearnos después para ver cuánto vale la distancia de P a R. Pero por ahora dejémoslo ahí. Vamos a ver cómo calculamos la coordenada I. Bueno, ¿cómo calculamos la coordenada I? La coordenada I, ¿quién es? La coordenada I es esta altura. Pero esta altura es exactamente la distancia que hay de C a Q menos la distancia que hay de C a R. ¿Está bien? Si yo a CQ le resto CR, me queda de R a Q, que es lo mismo que la coordenada I del punto P. Muy bien. Entonces tengo que a este restarle CR. Bien. De estas dos cantidades que me aparecieron acá, la que es fácil de calcular es CQ. Porque CQ es justo un radio del círculo. Y el radio del círculo nosotros dijimos que valía 1. Entonces este es exactamente 1. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que calcular cuánto vale PR y cuánto vale CR. Si miro acá, tengo que calcular PR y CR. Pero esos son los catetos de un triángulo rectángulo. Y ahí como que un poco estamos familiarizados con cómo calcular los catetos de un triángulo rectángulo. Bueno, para calcular los catetos de un triángulo rectángulo, en general lo que uno usa es trigonometría elemental y lo que necesito es conocer un ángulo. Bueno, me alcanza con conocer o bien cuánto vale este ángulo o bien cuánto vale este ángulo. Si yo conozco los valores de alguno de esos dos ángulos, puedo, vía las funciones trigonométricas, recuperar los valores de esas dos longitudes. ¿Y qué ángulo es el que tenemos información acá? Ahora lo que quiero convencerlos, brevemente, es que el ángulo que conocemos su valor es este que está acá arriba. Voy a marcarlo con algún color. Este ángulo es el que nosotros sabemos cuánto vale. ¿Por qué sabemos cuánto vale ese ángulo? Y acá viene la primera observación que había hecho. Que esta longitud era T, implicaba que este arco era T. Bueno, si ese arco es T, es la definición de medir ángulo en radianes. Eso va a querer decir que este ángulo mide T en radianes, porque ¿cuál es la definición de radianes? Cuando uno tiene un radián, que es, uno toma un círculo de radio 1, y uno dice que un ángulo está medido en radianes, es la longitud del arco que abrió ese ángulo en un círculo de radio 1. Bueno, es exactamente lo que tengo acá. Como esto es un círculo de radio 1, como este arco mide T, eso quiere decir que este ángulo mide T. ¿Sí? Entonces, este ángulo rojo también vale T radianes. Entonces, si conozco este ángulo, tengo mi triángulo rectángulo, ya voy a poder calcular cuánto valen los catetos. La hipotenusa de este triángulo rectángulo es exactamente un radio, es el radio de la circunferencia, que vale 1. Entonces la hipotenusa vale 1. Muy bien. Entonces, ¿quién es PR? PR es el lado opuesto al ángulo. Como es el lado opuesto al ángulo, es el seno. ¿Y quién es? PR era ese, PR. Y CR es el adyacente. Como este es el lado adyacente, este es el coseno.
Muy bien, entonces tengo acá mi descripción en coordenadas del punto P. Entonces tengo que P es xy, donde x es x de t, que es t menos seno t, y es y de t, y esto es 1 menos coseno t. Entonces, acá tenemos nuestra parametrización de la cicloide, del ojo de gato atado a la rueda de la bicicleta. Lo que vamos a hacer ahora es usar el software GeoGebra para que veamos bien cómo es el gráfico y de paso aprendemos un poco cómo se utiliza. Vamos ahora a usar el programa de GeoGebra para graficar la curva cicloide que le acabamos de deducir sus ecuaciones de movimiento recién en la clase. Va a ser la primera vez que trabajemos con GeoGebra en estas clases, así que lo que voy a hacer yo es mostrarles cómo yo estoy escribiendo los comandos en el programa para que ustedes puedan después replicarlo en sus casas. El software, como les decía antes, es un software libre, ustedes se lo pueden descargar gratuitamente del sitio oficial de GeoGebra y van a ver que la utilización es muy simple y muy intuitiva. Bueno, el uso, para graficar estas cosas conviene siempre definir un parámetro que se llama deslizador en el lenguaje de GeoGebra, que ese va a jugar el rol del t que teníamos recién. Lamentablemente yo no puedo llamar t a mi deslizador en GeoGebra porque t, bueno, si yo escribo t, GeoGebra lo considera como una variable, entonces le voy a dar otro nombre, le voy a llamar la letra a, que es una letra para deslizadores en GeoGebra. Entonces acá, si pongo a, enter, lo que me aparece es un rango en que el deslizador se está moviendo, y ese rango aparece entre menos 5 y 5, que es el rango que van a ver ustedes siempre por defecto que usa el GeoGebra. ¿Cómo modifico ese rango? Si yo cliqueo acá en donde está el deslizador, no me hace caso, ahí está. Yo cliqueo donde aparece el deslizador, ahí me aparece el rango donde está definido y yo lo puedo modificar. Entonces acá digo que en vez de que vaya de menos 5 a 5, que vaya de 0 a 2pi. Fíjense que escribo pi con letra y cuando aprieto Enter, ahora me aparece el deslizador moviéndose entre 0 y 6.28, que es 2pi. Muy bien, ahora una vez que tenemos este deslizador, este a va a jugar el rol del parámetro t que teníamos recién. Entonces lo que voy a hacer ahora es graficar el centro C. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, pongo C igual. Y ahora, entre paréntesis, voy a poner las coordenadas del centro. ¿Qué coordenadas tenía el centro? Bueno, tiene coordenada x, el parámetro, que en este caso es a, coordenada y 1. Muy bien, aprieto Enter y ahí fíjense que aparece dibujado el numerito C. Bueno, lo que quiero, acá está en negro, vamos a ponerlo en color. Vamos a poner que, acá voy a propiedades, y acá en color vamos a poner lo que sea de color rojo, va a ser el centro. Muy bien. Entonces acá tenemos el centro dibujado. Fíjense que si yo ahora le doy avanzar al deslizador, ustedes van observando cómo ese centro se está moviendo. Muy bien, vamos a volverlo para atrás. Ahora, ¿qué quiero yo? Yo quiero dibujar la rueda de la bicicleta. La rueda de bicicleta es un círculo de radio 1 con centro en C. Entonces vamos a escribir ahora las ecuaciones de un círculo de radio 1 con centro en C. El centro C tiene coordenadas A1. ¿Cómo se escribe eso? Entonces pongo paréntesis. X menos A al cuadrado más I menos 1 al cuadrado igual a 1. Y ahí ven que se me dibujó el circulito, le doy Enter, le puso la etiqueta ecuación 1, ustedes si quieren pueden cambiar la etiqueta, y me queda acá perfectamente graficado el circulito. Fíjense ahora, si yo le doy avanzar al deslizador, ven como el círculo se está moviendo junto con el centro a medida que el deslizador avanza. Muy bien, vamos a dejarlo por ahí. Vamos a ponerle un color también al círculo, a la circunferencia. Vamos acá a propiedades, color, y vamos a poner lo que sea de color azul. Ahí está, de color azul. Ok. Acá tengo que poner, ahí está, color azul. Listo. Entonces ahí tengo mi círculo color azul con mi centro rojo y vemos cómo eso se va moviendo a medida que el deslizador avanza. Bueno, ahora vamos a graficar el punto P.
que es el ojo de gato de la bicicleta. Entonces ponemos P igual, y vamos a darle ahora las coordenadas que describimos en mi ecuación. Entonces, ¿qué coordenadas tenía eso? Era, si se acuerdan, era t menos seno de t en la coordenada x. Ahora t, el rol de t lo juega el deslizador que llamamos a. Entonces tengo que poner a menos seno de a para la coordenada x, y para la coordenada y es 1 menos coseno de t. En este caso, 1 menos coseno de a. 1 menos coseno de a. Ahora ven ahí dibujado el número p, el punto p. Si yo ahora le doy avanzar el deslizador, acá ven cómo a medida que rueda la rueda, el deslizador gira con la rueda. Perfecto. Pero yo lo que quiero ahora es ir graficando, como decía Constanza en la clase anterior, hay que imaginarse que ese punto P está pintado con pintura y va dejando la estela a medida que se mueve, va pintando el plano a medida que gira. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, yo les voy a mostrar una manera de hacerlo. Primero vamos a llevar la rueda al origen. Y una forma de hacerlo es esto. Hay un comando que tiene el GeoGebra que se llama curva, que justamente es un comando para graficar la curva. Entonces, ponemos curva. Fíjense que me autocompleta enseguida el GeoGebra cuando uno pone. Y ahora, ¿qué hay que poner? ¿Cómo son los comandos de curva? Los dos primeros componentes que entran son las coordenadas de la curva. Entonces, acá sí voy a usar como parámetro de la curva el número t, la letra t, que es un parámetro admisible para GeoGebra. Entonces, ¿cómo voy a escribir? Coordenada x va a ser t menos seno de t. Esa es la coordenada x de la curva. Ahora tengo que poner la coordenada y. La coordenada y va a ser 1 menos coseno de t. Perfecto. Ahora tengo que poner el nombre del parámetro, porque uno podría haber elegido varios parámetros y hay que avisarle a GeoGebra cuál es la letra que va a jugar el rol del parámetro. Entonces pongo t, que es el nombre del parámetro. Y ahora tengo que decir el rango de este parámetro, de dónde a dónde va a valer, que es lo que decía Constanza. Cuando uno grafica una curva, tiene que decir el parámetro en qué intervalo está. Bueno, ahora yo le tengo que indicar a GeoGebra este parámetro t, de dónde a dónde se mueve. Entonces lo que vamos a hacer con este parámetro t es que se mueva desde 0 y no que finalice en 2pi, porque si le digo que finalice en 2pi me dibuja toda la recta entera, toda la curva entera, perdón. Entonces yo lo que quiero es que grafique la curva hasta la ubicación del punto P. Y la ubicación del punto P viene dada por mi deslizador A. Entonces vamos a ponerle que el intervalo que tome va a ser desde 0 hasta A. Muy bien, le doy Enter. Acá aparece graficada la curva y ahora fíjense lo que pasa. Cuando yo le doy avanzar al deslizador, a medida que avanza el punto P, uno va viendo en el plano la curva que el punto P va describiendo. Acá, bueno, acá ir de 0 a 2pi hace un giro de la rueda. Si yo ahora modifico este intervalo y en vez de que sea 2pi, le digo que sea 4pi, para que dé 2 vueltas, y ahora le doy a avanzar, entonces ahora vamos a ver que hace 2 vueltas de la rueda. Ahí tenemos la primera vuelta y ahí tenemos la segunda vuelta. Bueno, ustedes pueden, ahora vuelve para atrás el deslizador, una vez que termina, rebota, eso se puede configurar también. Bueno, acá tienen un lindo ejemplo de cómo usar GeoGebra para graficar estas curvas. Con esto damos fin a la clase de hoy, nos vemos la próxima.